Génesis 17, el verso 1. Yo voy a leer, usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Vamos a leer la primera parte del texto y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Siéntese, por favor. Yo quisiera en esta mañana, como siempre, rogarle a usted toda su atención y que si de pronto el tiempo transcurre, usted hoy me perdonara una vez más. Yo siento gran temor al pensar que nuestro conocimiento de Dios es netamente teórico y que no genera ningún tipo de influencia en nuestra vida. La imagen que nos va a mostrar el hermano Julio en la pantalla es tal vez un elemento que usted alguna vez habrá visto en algún parque de diversiones si ha ido, o tal vez lo ha visto por televisión. Son medidores de fuerza. Y usted podrá recordar los momentos en que las personas toman estos grandes martillos y golpean con fuerza a esta estructura para que surja la medida de la fuerza de la persona que está golpeando el aparato. Y si pasa de cierta medida, suena la alarma y le dan un premio a la persona que ha demostrado ser bastante fuerte. Pero si tuviésemos un aparato similar para medir la fuerza de Dios, ¿a qué altura llegaría? Sería tal vez un aparato infinito, porque la fuerza de nuestro Dios es infinita. Cuando nosotros nos acercamos a estudiar el poder de Dios, es algo sobrecogedor. Nosotros comúnmente nos admiramos de personas que son muy fuertes, y cuando uno los observa que a partir de su fuerza física logran levantar o arrastrar vehículos, se los amarran de distintos segmentos de su cuerpo y logran moverlos, los demás que observamos esta realidad quedamos admirados. ¡Cuánta fortaleza! Pero ¿qué de nuestro Dios? ¿Y qué de la fortaleza de nuestro Dios? Hemos cantado del poder de Dios, de que nuestro Dios es poderoso y que Él es digno de ser alabado por ser tan fuerte como Él es. Eso es para contemplarlo, eso es para decirle: Señor, tú eres increíble, impresionante, magnífico. ¿Quién como tú? Y ese es uno de los propósitos por el cual Él se describe a sí mismo como el Dios Todopoderoso. Y una de las cosas que a uno más le impactan cuando estudia acerca del tema del Dios Todopoderoso es la cantidad de veces que la Biblia habla de Dios como el omnipotente y el todopoderoso. Y la manera en que lo hace, hablando del Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, es haciendo alusión a un artículo definido. No es que hayan varios y Él haga parte de los todopoderosos o de los omnipotentes. No, Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Y es que no hay otro. No hay otro como Él, porque solo Él es omnipotente, porque solo Él es así de poderoso. Y es impactante cuando usted va a una concordancia bíblica y ve la cantidad de veces que Dios se describe así, se presenta así, o otros describen a Dios como el omnipotente. Es como si fuera uno de sus atributos preferidos, solo comparables con el atributo de su santidad. Cuando la Biblia tanto habla del santo, el santo de Israel, de la misma manera habla de el todopoderoso. Yo entonces en esta mañana hablo del omnipotente con un artículo definido, porque solo Él es así. Y Él, el del artículo definido, el todopoderoso, el omnipotente, Él es nuestro Dios.
Este Dios que es el omnipotente y el todopoderoso Dios, Él es nuestro Dios. Y la palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a este preciso atributo de Dios es el término El Shaddai, que algunas veces la hemos cantado en algunos himnos que nosotros, en los cuales mencionamos esa palabra, y se usa el Shaddai única y exclusivamente para referirse a Dios. Dios escogió manifestarse a alguno de sus siervos, los patriarcas, con estos atributos, con este atributo, perdón. Lo hizo en Génesis capítulo 17, el verso 1 que leíamos. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Pero menciona ahora de manera particular cuando Dios se presenta a Jacob en Génesis capítulo 35, el verso 11. Dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Dios pudo haber utilizado otros muchos atributos, otras cualidades, pero decidió presentarse a Jacob como el Dios todopoderoso y le dice: sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán a ti y reyes saldrán de tus entrañas. Y observe usted cómo el narrador, tras describir o presentar a Dios como el omnipotente, entonces le dice: hay cosas que ocurrirán en consecuencia de esto que yo soy y que serían imposibles que sucedieran si yo no fuera quien digo que soy. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José antes de morir, le dijo a José en Génesis capítulo 48, el versículo 3 y 4, por favor, en la Biblia del lenguaje actual, dice: y Jacob dijo a José: el Dios todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Pasaron muchos años, pero esto quedó grabado de tal manera en Jacob que al despedirse de su hijo José traspasa la misma imagen. Jacob le dice a José: yo pensaba que nunca te iba a volver a ver, pero aquí no solamente te veo a ti, sino que estoy viendo a mis nietos también. ¿Y por qué vino a memoria de Jacob ese momento? Yo pienso que Jacob está estimulando o motivando a José a seguir creyendo en el Dios todopoderoso. Está incitando a José a que se mantenga firme en esa idea heredada, en esa doctrina autopercibida de que Dios es el todopoderoso. Y en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob profetiza acerca de sus hijos, esto fue lo que le dijo a José, o lo que dijo acerca de José en el versículo 22. También en la versión lenguaje actual dice: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Jacob está mirando mucho más allá. Es decir, que Dios se presenta a los patriarcas como el todopoderoso, a Abraham, a Jacob
Y Jacob está traspasando esta visión de Dios como el Todopoderoso, como la garantía del cumplimiento de todas las promesas del Señor. Jacob le está diciendo: José, sigue confiando en el Señor. José, sigue confiando en el Señor. José pasó por muchas cosas. Por eso describe el asunto como los arqueros que están lanzando todas sus flechas contra José. A José sus hermanos lo vendieron, fue acusado injustamente en Egipto y allí lo libra el Señor. De manera que no importa los años que pasó preso, él llegó a ser el primer ministro de Egipto para que su pueblo se multiplicara allí y luego fuera enviado a la tierra prometida. Y yo quisiera preguntar: ¿a quién se le ocurriría un plan de ese tipo? Un plan tan extraño. Si Dios es el Todopoderoso, Él debería crear un camino expedito en el que no hubiese ningún peligro, ningún riesgo, para que se cumpliese lo que ha prometido. Pero así no lo hizo Dios. Es que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de tu Dios y de mi Dios. Estamos hablando de que el Dios que hemos venido a adorar en esta mañana es el Dios Todopoderoso. Pero viene ahora Moisés en la narrativa bíblica. Y en Éxodo capítulo 6, el verso 2 dice que Dios estaba hablando con Moisés. Y dice: Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Dios le está diciendo a Moisés que él decidió presentarse a ellos como el Dios Todopoderoso. Y uno se podría preguntar en esta mañana: ¿por qué quiere Dios que tú y yo lo conozcamos como el Dios Todopoderoso? ¿Por qué la Biblia abunda en tantas veces decir que Dios es el omnipotente? ¿Por qué tantas veces? Como yo les decía, solo el atributo es usado y mencionado tantas veces para referirse a Dios. Debe ser porque hay un interés especial en la revelación de Dios, en que lo conozcamos como el Dios Todopoderoso. En el maravilloso salmo al que acudimos en muchas ocasiones y que mi papá me leía cuando yo era un niño, comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso Dios. Dios quiere que tú le conozcas como Él se describe en el Salmo 91:1. Cuando uno tenía algún problema y era un niño o un adolescente, era bueno saber que uno estaba al lado de alguien fuerte, que tenías el hermano mayor o el primo o el amigo que estaba a la altura de la pelea que ibas a tener, y tú tenías la posibilidad de decir: no te metas conmigo, yo tengo un hermano que está en un grado superior y que es más grande que yo y más grande que tú. O tengo un primo que es fisicoculturista y que de un puño puede dejarte tirado en el suelo. Pues nuestro Dios Nuestro Dios es el omnipotente. Y yo quisiera preguntarte: ¿produce algo de confianza en tu vida saber que tu Dios es el todopoderoso Dios? ¿Produce algo de confianza en tu vida saber que tu Dios es el Dios todopoderoso? Yo espero que Dios me esté permitiendo hacerme entender en esta mañana
y que su palabra esté hallando cabida en su vida. Ahora, esta manera como Cristo habló de Dios cuando Él estaba siendo juzgado en los tribunales humanos es impresionante. En Marcos capítulo 14, el verso 61, cuando lo estaban acusando y haciéndole cosas, Él dice: pero Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El Dios de toda autoridad, de todo poder, nada respondía. ¿Cómo está hablando de Dios allí Jesús? El poder. ¿Quién es Dios? El poder. Por eso Cristo va a estar sentado a la diestra del Padre. Y usted se preguntará: bueno, ¿y quién es el Padre? El Padre es el poder. Dios es identificado como el poder. Si se va a hablar del poder, es Dios. Dios es poder. No es que Él tenga poder. No es que Él tenga poder, es que nuestro Dios es el poder. Y uno podía preguntarse en esta mañana: ¿cuál es la medida que debemos utilizar para medir el poder de Dios? Y yo le pudiera decir que no hay medida. No hay aparato que pueda medir el poder infinito de Dios. Pero si de pronto le confunde lo dicho anteriormente en relación con nuestra doctrina de la unicidad, yo le quiero leer lo que dice Apocalipsis 1:8. Porque allí Jesús se identifica como el omnipotente. Y no pueden haber dos omnipotentes, tiene que haber uno solo. Y entonces en Apocalipsis 1:8 Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién? Yo le quiero hacer saber en esta mañana que Cristo se presenta o se identifica a sí mismo como Dios. Y es a Cristo a quien nosotros servimos. Por eso cuando lo vimos caminando en esta tierra, en las narraciones de los evangelistas y haciendo milagros, estos mismos que describieron quién era Él quedaron desconcertados. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Oiga, mucha escena impactante la de Jesús. Está cansado, como humano se va a la parte posterior de la barca, se duerme, no simula estar dormido, está verdaderamente dormido en consecuencia del cansancio físico. Y de pronto, por las condiciones propias de este mar, que estaba por debajo del nivel del mar y rodeado de montañas, y por el choque de los vientos fríos y calientes, se formaban estas tormentas. Y de pronto están ellos muy estresados porque el viento y la mar están haciendo estragos y la tormenta está produciéndoles gran temor. Y este, que parece ser un humano más, está cansado en la parte posterior de la barca, y de pronto lo molestan y le dicen: maestro, no tienes cuidado de nosotros. Y me agrada pensar la sencillez y la humildad de su actitud. Sin tanta pomposidad se levanta, se para en el borde de la barca y levanta su mano. Levanta su mano y ordena a las fuerzas de la naturaleza que se calmen y hagan silencio, porque Él es el todopoderoso Dios que tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza. Piensa en las ocasiones cuando el viento, cuando el huracán, cuando la tormenta ha sido tan grande que destruye cosas,
que tu vida está vuelta a un caos, que los diagnósticos, que las realidades de tus cuentas, las notas de tu contador, los conceptos acerca de la realidad de tu hijo, de tu hija, cuando te exponen lo que es tu matrimonio, tal vez tu vida está convertida en una tormenta. Tal vez la tormenta perfecta, todo está destruido a tu alrededor. Tal vez tú dices, ojalá apareciera algo que detuviera esta condición en la que yo estoy viviendo. Pues yo quiero darte una noticia espectacular en esta mañana. Y es que aquí está el Dios que es capaz de calmar la tormenta, de callar al viento, de apaciguar el mar. Nuestro Dios puede ponerle límites a la realidad que tú vives. Nuestro Dios puede pararse frente al diagnóstico hostil y decir que ese diagnóstico no va más. Es capaz de pararse frente a tu economía destruida y restaurarla. El Dios que yo he venido a predicarte en esta mañana es el Dios que restaura vidas, es el Dios que restaura matrimonios, es el Dios que cambia. Yo no he venido a emocionarlo, ni más faltaba. Harto que aprendí de técnicas para hablar en público. No, pero esto no se trata de técnicas. Esto se trata de que usted comprenda, de que usted se convenza, de que usted se llene de convicciones, de que si está en el suelo se levante, alce la cara, ponga erguido el cuello y diga que su Dios no es un Dios cualquiera, que su Dios es el todopoderoso Dios, el único y verdadero Dios. Ese es nuestro Dios. Yo siempre recuerdo el día que a mi mamá le dijeron que tenía que irse a Bucaramanga a hacerse un tratamiento. Y desde la cocina se giró. Y mi papá, mientras me insistía que la convenciera, se giró y le dijo, no, Ramón, yo tengo un Dios que me puede sanar. Yo no sé si usted está convencido en esta mañana, pero yo quisiera llenar mis pulmones de aire para que a través de mis palabras usted en esta mañana se convenciera de lo que es imposible para el hombre, para nuestro Dios es posible. Que lo que para usted es imposible, ¿qué significa entonces que Dios es todopoderoso? Es el atributo en relación con el poder de Dios por el cual Él efectúa todo lo que le plazca. En otras palabras, Dios hace lo que quiere. No hay quien lo cuestione ni quien detenga su mano, como dice el libro de Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Isaías 46:10 lo dice de esta forma: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, un absoluto, y haré todo lo que quiero. En nosotros los seres humanos hay una especie de deseo por ser todos poderosos. Ya recordará usted la película de Jim Carrey,
Y por querer hacer lo que quiere, todos quisiéramos hacer lo que deseamos. Pero eso no es para nuestro bien. Si realmente tuviéramos tal poder, nos haríamos daño. El único que puede hacer todo lo que quiere es Dios. Él es el omnipotente, el todopoderoso. Él sí puede hacer todo lo que quiere. El poder de Dios es aquella habilidad y fuerza por la cual Él puede hacer que suceda lo que Él quiera. Todo lo que en su infinita sabiduría quiera dirigir y todo lo que en la infinita pureza de su voluntad pueda llevar a cabo. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, incomprensible. Las criaturas no pueden controlarlo, restringirlo ni frustrarlo. Su poder es infinito y por eso no hay un aparato que pueda medirlo. Su poder es eterno, por eso es que no está mediado por el tiempo ni disminuye con el tiempo. Su poder es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Su poder es incomprensible, nadie puede entender el poder de Dios. Nadie puede frustrar el ejercicio del poder de Dios. Nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Y tal vez eso es acogedor o consolador, pero al mismo tiempo aterrador. Para aquellos que no conocen la gracia de Dios, debe ser aterrador. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice Job capítulo 42, 1 al 2, en el final de su libro, ya cuando Job había aprendido muchas cosas, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pero la versión al lenguaje actual dice: y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Si hay algo que Job aprendió, porque él reconoce que de oídas lo había oído, pero que ahora sus ojos lo veían, es algo que factiblemente a nosotros también nos puede pasar. Y es que nosotros tengamos solo un conocimiento teórico, un conocimiento que está aquí grabado en nuestra mente, pero que no genera un impacto real en nuestra vida cotidiana, que no ha impactado nuestro quehacer diario. Tal vez tú sepas mucho de Dios, pero si eso no impacta en tu vida, no tiene sentido lo que conoces de Dios. Pero Job, al final de su libro, se convence de que eso a él le pasaba, que él de oídas había oído a Dios, pero ahora sus ojos lo veían. Y cuando sus ojos lo ven, él le dice: tú haces lo que tú quieres, Señor. Tú haces lo que tú quieres, Señor. Y Job se atreve a considerar que eso también incluye todo lo que Dios quisiera hacer con su vida. ¿Usted está dispuesto a aceptar que Dios haga lo que quiera con su vida? ¿Usted de verdad ha depositado en Dios todo lo que Él es? Hermanos, nuestro Dios es un Dios veraz. Y yo quisiera, en consecuencia de esto, decirle que nosotros siempre debemos confiar en Dios, aunque sea una cosa sencilla. Nosotros podríamos ser hoy muy críticos de la historia de Sara, porque se rió cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Dice Génesis capítulo 18, el verso 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara su mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y yo creo que usted y yo haríamos lo mismo que Sara si nos dijeran que alguna de nuestras hermanas ancianas mayores de 80, 85 años va a tener un hijo. De seguro usted se moriría de la risa. No sería muy diferente. Lo encontraríamos gracioso, aunque Dios lo estuviera diciendo absolutamente en serio. Somos incrédulos. Hermanos, Dios no estaba jugando con Abraham. Dios no estaba haciendo un chiste.
No estamos hablando de algo que se le ocurrió a Abraham. Fue algo que Dios prometió y a pesar de eso Sara se rió. Y dice Génesis 18:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Dios lo dijo en serio. Sara se rió, pero luego estaba excusándose diciendo que no es que se hubiera reído, sino que había tenido miedo. Tú y yo reaccionamos muchas veces de la misma manera cuando contemplamos las dificultades que tenemos por delante. Tú y yo reaccionamos muchas veces de la misma manera frente a la realidad hostil que se nos antepone y consideramos que dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestros recursos, dentro de nuestra condición, no hay manera de afrontar esa realidad. Y se nos olvida que nuestro Dios es el Todopoderoso. Y en el interior tal vez nos reímos. Y usted diría: pero ¿y cómo respondió Abraham? Pablo nos ayuda en Romanos 4 para entenderlo. Dice Romanos 4: y no se debilitó en la fe al considerar, uno, su cuerpo que ya estaba casi como muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo? Plenamente convencido de que Dios era todopoderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham está viéndose a sí mismo y se decía: yo sé cómo estoy viejo. Ya ni siquiera tengo la capacidad de engendrar. Tengo casi 100 años, estoy como muerto. A Abraham no se le olvidó la condición de Sara. Él sabía que estaba vieja y que era estéril y que no podía tener hijos. A Abraham no fue que se le olvidó de repente el asunto. Él era consciente de quién era él y de cómo estaba Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también Él para cumplirlo. ¿Qué ejemplo para nosotros? Para no quedarnos simplemente contemplando aquello que es improbable que ocurra. Para que no nos quedemos simplemente observando nuestra realidad y diciendo: es que no puedo, es que los recursos se acabaron, es que las condiciones no son las óptimas, es que no hay ninguna manera de poder hacer aquello que Dios ha prometido hacer conmigo. No, hermano, la historia que yo les leí sobre Abraham y Sara está en Génesis 18. Pero usted recuerda cómo se le presentó Dios a Abraham en Génesis 17. Yo se lo quiero presentar en esta mañana de la misma forma. Antes de que usted ponga sus ojos sobre su realidad, antes que usted observe su diagnóstico, su condición, tal vez la realidad en la que usted está, tal vez la condición de su hijo, de su esposa, de su familia, la suya propia. Antes de que usted se detenga a contemplar el entorno en el cual hoy usted está envuelto, que parece la peor de las realidades, yo le quiero presentar a Dios como se le presentó a Abraham. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de todo poder. Abraham supo desde ese momento que Dios es el Todopoderoso, pero no solo lo supo, lo creyó. Nosotros lo sabemos,
Pero yo quisiera en esta mañana preguntarle, ¿cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos en esta mañana que aquí está el todopoderoso Dios? Hermano, esta historia debe movernos a que en medio de nuestra circunstancia, a que en medio de su realidad, a que en medio de su condición, usted se apoye en el Todopoderoso como Abraham y se pare frente a usted mismo en esta mañana si es necesario y le abre a su propia alma y le diga: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que usted frente a su realidad le diga: no importa mi realidad. Yo no estoy diciendo que usted se tape los ojos frente a su realidad. Yo le estoy invitando a que usted gire su cabeza y deje de mirar su realidad y se atreva a levantar los ojos y mire al todopoderoso Dios, capaz de obrar lo imposible. Que sea usted capaz en esta mañana de reconocer que nuestro Dios es el Todopoderoso. Hermano, nuestro Dios es capaz de transgredir las mismas fuerzas de la naturaleza. Él es el Dios que hizo que un pedazo de hierro flotara sobre el agua. Él es el mismo que hizo que un hombre fuera trasladado desde la tierra, como lo hizo con Enoc y con Elías. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Él puede hacer las cosas a través de medios ordinarios. Sí, tal vez tú hoy esperas, y permítame, hoy me voy a separar un poco de mi rol como médico, porque yo sí que le hablo a cada vez que voy donde un hermano enfermo, le doy recomendaciones médicas. Permítame hoy un poco olvidarme de esa realidad laboral que yo tengo. Y sí, Dios puede obrar a través de medios naturales, claro que sí. Dios puede hacer que una cirugía cambie tu condición. Puede hacer que la quimioterapia, que la radioterapia, que los anticancerígenos orales hagan algo. Pero yo quisiera pensar que en esta mañana Dios va a usar medios extraordinarios, medios sobrenaturales. Yo quisiera pensar que en esta mañana, aquí en este lugar, Dios va a sanar a alguien que está enfermo. Dios va a restaurar una familia que está destruida. Dios va a cambiar la vida de alguien que está sumido en el pecado. Dios sí puede hacer cosas a través de medios ordinarios, pero Dios también puede obrar aún sin esos medios ordinarios. Y yo quiero decirle una buena noticia: no solo Él puede, Él lo quiere hacer. Yo quiero hablarle a alguien en esta mañana que crea que entre nosotros está el Dios que detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Yo quiero hablarle a alguien que pueda creer que aquí está el Dios que puede anular el poder del fuego abrasador. Yo quiero hablarle a alguien que crea que aquí está el Dios que es capaz de cerrar la boca de los leones. Yo quiero hablarle a alguien que pueda creer que aquí está un Dios que puede hacer que las aguas se detengan y se levante como un muro. Yo quiero hablarle a alguien en esta mañana que pueda creer que aquí está el Dios que no solamente sana enfermedades, sino que levanta muertos.
Yo quiero hablarle a alguien que crea en esta mañana que aquí está el Dios que puede multiplicar panes y peces. Yo quiero hablarle a alguien en esta mañana que pueda creer que aquí está el Dios que es capaz de caminar sobre las aguas. Yo quisiera invitarle a estar en pie en esta mañana. Yo no sé quién tenga una necesidad en esta mañana especial. Yo no sé quién necesite de verdad. Pero no una cosa sencilla. No, yo quiero que venga alguien que necesite un milagro. Una cosa sobrenatural. Yo quisiera en esta mañana hacerme al lado del profeta llorón de Jeremías y decir: oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Y luego él mismo dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y podríamos concluir entonces. Podríamos concluir en esta mañana como concluyó el salmista. Oh, me maravilla poderme hacer al lado del salmista. Y él dijo: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el todopoderoso Dios. No hay otro como Él, no hay nadie como Él. No hay quien se iguale a su grandeza. No hay quien se iguale a Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Cristo. Alábalo en esta mañana. Tómese el tiempo de exaltar al todopoderoso Dios, de honrarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Aquí está Jesús en esta mañana. Yo sí quisiera que usted se tome el tiempo de alabarlo, se tome el tiempo de exaltarlo, se tome el tiempo de honrarlo, de glorificarlo por lo que Él es. Oh,